Capítulo 1. La página que sangró sola. Dicen que los libros sagrados respiran con el tiempo. Pero este parecía palpitar. La noche en que lo encontré, el convento entero dormía. Los pasillos estaban tan oscuros que el aliento mismo sonaba como un rezo prohibido. Yo, Fray Tomás, caminaba hacia la capilla siguiendo un presentimiento extraño. Como si una voz invisible me guiara hasta el altar olvidado. Allí, bajo una losa quebrada, descubrí un cofre ennegrecido por los siglos. No había cerradura, solo una marca en forma de cruz invertida. Al tocarlo, un frío me atravesó los huesos. Lo abrí con manos temblorosas y dentro, un evangelio. Sus páginas estaban en blanco, como si el tiempo hubiera borrado cada palabra. Me incliné para observar mejor. De repente, sentí un pinchazo en la nariz. Una gota de sangre cayó sobre la primera hoja. Y entonces ocurrió. Las letras comenzaron a emerger como heridas abiertas, dibujándose en un rojo vivo que aún estaba húmedo. No eran palabras comunes, parecían escritas con la sangre de alguien que aún agonizaba. El silencio del convento se rompió. Escuché pasos, pero no eran de ningún hermano. Eran más lentos, arrastrados, como si vinieran de dentro del libro. Cada frase se iluminaba con un resplandor oscuro y la sala entera olía a hierro y carne fresca. Intenté cerrar el evangelio, pero mis manos no respondían. Estaba condenado a leer. El que beba de esta palabra no encontrará luz, sino espejo de su condena. Esa fue la primera línea. Sentí que mi corazón latía al mismo ritmo que el libro, como si cada página marcara mis pulsos. Al levantar la vista, los vitrales de la capilla sangraban pequeñas grietas rojas. El crucifijo, colgado sobre el altar, inclinó la cabeza hacia mí. Tragué saliva, convencido de que era una alucinación. Pero el eco de una voz femenina, suave y cruel, me susurró detrás del oído. No lo cierres, aún falta sangre. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el evangelio, abierto, con las letras brillando en la oscuridad. Corrí hacia mi celda. Pero el libro me seguía en la memoria, como un rezo tatuado en la piel. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la página inicial sangrando una y otra vez. Y escuchaba la misma promesa que me helaba la sangre. Será leído entero, aunque cueste cada gota de tu cuerpo. Yo aún no lo sabía. Pero al caer la primera gota, el convento entero ya estaba condenado. Capítulo 2. El secreto de las letras rojas. No hay silencio más pesado que el de un convento cuando guarda un secreto. Esa madrugada, mientras todos rezaban maitines, yo seguía viendo en mis manos las letras del evangelio brillando en rojo, aunque el libro reposaba oculto bajo mi hábito. Era como si cada palabra se hubiese tatuado en mi piel. No pude resistir. Volví a la capilla. Encendí una vela temblorosa y abrí el libro otra vez. Al principio, las páginas estaban vacías, pero en cuanto la cera caliente cayó sobre el borde, otra línea emergió. Sangrante, viva, el verdadero nombre no fue escrito en la cruz, sino en la carne del que cayó. Mi respiración se quebró. Ese pasaje no figuraba en ninguna escritura que hubiera estudiado, ni en los evangelios apócrifos, ni en las profecías olvidadas. Era algo nuevo o algo prohibido. De pronto, escuché un ruido en los bancos. Una sombra se levantó como si hubiese estado orando todo el tiempo. Era el abad, su rostro cubierto por la penumbra. No me reprendió. No me preguntó qué hacía allí. Solo murmuró: «Tú también lo has oído». Se acercó con pasos lentos. Me arrebató el evangelio de las manos y lo sostuvo frente a la luz. Entonces, como si el libro lo reconociera, nuevas frases surgieron. Esta vez no bastó una gota, de las venas del abad comenzó a fluir sangre espontáneamente, como si el propio evangelio la reclamara. Las letras rojas se ordenaron en un párrafo más largo. Imposible de olvidar. Cuando la sangre caiga, la voz callada hablará, y el que escuche sabrá que no hay cielo ni infierno, sino espejo y condena. El abad cayó de rodillas, pálido, sus manos goteando sobre el suelo de piedra. Lo que más me horrorizó no fue su herida, sino la sonrisa. Una sonrisa de alivio, de éxtasis, como si aquella revelación lo hubiera liberado. Intenté ayudarlo, pero me apartó con brusquedad. Cerró el libro con violencia y me susurró al oído, casi suplicando: «Ni una palabra a los demás». El evangelio aún no ha terminado de hablar. Salió tambaleándose hacia su celda, dejando un rastro de gotas oscuras que parecían marcar un camino de sacrificio. Esa noche, cuando el convento volvió al silencio, escuché las paredes crujir. Cada piedra repetía, en un susurro apenas audible, las mismas palabras escritas en el libro: espejo y condena, espejo y condena. Yo sabía que aquello era solo el comienzo.
El secreto de las letras rojas no pertenecía a ningún hombre. Y sin embargo, estaba a punto de devorarnos a todos. Capítulo 3. La primera misa prohibida. El abad nos convocó en secreto. Como si la campana hubiera sonado solo en nuestros sueños. Éramos 7 monjes reunidos en la capilla a medianoche. Nadie habló. Nadie preguntó. Todos vimos el evangelio sobre el altar. Abierto como una herida fresca. Esperando. El aire estaba espeso. Cargado de incienso sin fuego. No sé quién encendió las velas. Pero cuando la primera llama se alzó, el libro comenzó a respirar. Sí, respiraba. Como un pecho que se infla antes de gritar. El abad, con las manos aún marcadas de las heridas del capítulo anterior, levantó el evangelio. Su voz tembló. Esta noche no rezaremos a Dios. Rezaremos lo que él mismo nos ocultó. Dejó caer unas gotas de vino en el cáliz. Pero al alzarlo, el líquido se había convertido en sangre. Una sangre tibia, con olor a hierro. Cuando derramó unas gotas sobre la página, las letras se encendieron al rojo vivo y formaron un pasaje que nadie conocía. Celebrad la misa del silencio. Que las lenguas callen y solo la sangre cante. Así el cielo recordará lo que negó. El abad empezó a recitarlo. Sus palabras no sonaban humanas. Eran como un eco antiguo, salido de las entrañas de la tierra. Uno a uno, los monjes caímos de rodillas, incapaces de resistir la fuerza de aquella oración. Entonces lo escuché. Entre los muros, detrás del crucifijo, una voz múltiple repetía cada frase como un coro invisible. Era grave, profunda, pero también infantil. Como si hablasen muertos de distintas edades. Las sombras se movieron solas, danzando en las paredes. Un hermano gritó que aquello era blasfemia. Intentó huir, pero las puertas estaban selladas, cubiertas por un velo oscuro que sangraba gota a gota. Nadie podía escapar. El abad continuaba, con los ojos en blanco, el rostro iluminado por un resplandor que no era de este mundo. En ese instante, comprendí que no estábamos celebrando una misa para Dios, sino para algo que había esperado siglos bajo su silencio. Cuando la última palabra fue pronunciada, las campanas del convento sonaron solas, pero no repicaban como de costumbre. Cada tañido era un lamento humano, un grito desgarrado. Al levantar la vista, vi que las páginas del evangelio se habían multiplicado. Ya no eran 20, ni 30, sino infinitas, y cada una reclamaba más sangre para ser leída. Esa fue la primera misa prohibida. Una misa que nunca terminó realmente, porque desde aquella noche, cada oración del convento quedó manchada por su eco maldito. Capítulo 4. El eco de los confesores. Desde la primera misa prohibida, el confesionario nunca volvió a ser el mismo. Al principio, eran murmullos lejanos. Cuando un hermano se arrodillaba para confesar sus pecados, lo que salía de su boca no eran recuerdos propios, sino frases arrancadas del evangelio. Yo lo presencié una mañana, cuando Fray Julián entró temblando en el confesonario. Apenas había abierto los labios cuando una voz, grave y ajena, dijo desde su garganta: el que oculta el silencio no escapará del espejo. Me quedé helado. Esa línea estaba escrita en las páginas que sangraron la noche anterior. ¿Qué dijiste, hermano?, le pregunté, intentando ocultar el miedo. Yo, nada, contestó él, con los ojos desorbitados. No era mi voz. Y entonces el confesionario crujió, como si la madera respirara. Juraría que por las ranuras de la celosía se filtraba un hilo de sangre. Lento, espeso, que caía sobre el suelo de piedra. No fue un caso aislado. Día tras día, los fieles llegaban para confesar sus culpas. Pero lo que pronunciaban no eran pecados, eran pasajes del Evangelio, revelados palabra por palabra, como si cada uno de ellos fuese un escriba involuntario. Algunos lloraban, otros se desgarraban la piel, pero todos repetían lo mismo, frases imposibles, frases que ningún hombre había leído jamás. El rumor se extendió. Los campesinos comenzaron a decir que en nuestro convento ya no se perdonaban pecados, sino que se sembraban maldiciones. Algunos aseguraban que, al salir de la iglesia, escuchaban sus propios secretos susurrados desde las paredes. Una noche, incapaz de soportar más, entré solo en el confesionario. Me arrodillé y hablé al vacío. Si eres tú, respóndeme. El silencio fue breve. Luego, mi propia voz, pero más profunda, contestó: no busques absolución. Solo queda condena. Las puertas del confesonario se cerraron de golpe. Oscuridad absoluta. Y en medio de esa negrura, escuché decenas de voces al unísono, repitiendo pecados que no eran míos. Secretos de todos los hermanos del convento. Pecados jamás confesados en vida, pero arrancados como carne viva por el libro maldito. Cuando logré salir, jadeando,
Comprendí que el eco de los confesores no era un castigo ni una advertencia. Era un coro. Un ejército invisible que preparaba el terreno para algo peor. Esa noche, el Evangelio permanecía abierto en el altar, aunque nadie lo tocaba. Sus páginas goteaban sangre como si alguien lo estuviera leyendo en silencio. Capítulo 5. La profecía del cuerpo. El Evangelio no se conformaba con sangre derramada en páginas. Ahora exigía carne. Lo descubrí al amanecer, cuando un pasaje nuevo emergió en medio del libro, sin que nadie lo hubiera tocado. Las letras parecían arder con vida propia. Y la frase, imposible de olvidar, decía, el elegido entregará su cuerpo. Solo así la palabra será completa. Al leerlo, sentí un dolor en el pecho, como si mis costillas se abrieran a la fuerza. Corrí hasta mi celda y, frente al espejo agrietado, vi algo que me heló. Mi corazón latía fuera del reflejo, suspendido sobre el altar del Evangelio. No era un sueño. Lo sentí palpitar dentro y fuera de mí al mismo tiempo, como si una profecía invisible me hubiera marcado. Ese día, en el refectorio, los hermanos me miraban con un silencio pesado. Nadie probaba bocado. El abad, con la mirada perdida, apenas murmuró, el Evangelio ha elegido. Quise protestar, negar, pero en mi piel comenzaron a aparecer marcas, cicatrices que no recordaba. Cada una formaba un símbolo que se asemejaba a las letras rojas del libro. Era como si las páginas hubieran empezado a escribirse sobre mi carne. Esa noche, un sueño me arrastró. Caminaba por la capilla desierta. El Evangelio estaba abierto y mis pies descalzos se hundían en un suelo cubierto de sangre fresca. Frente a mí, un coro de sombras señalaba mi cuerpo, repitiendo una y otra vez, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Desperté gritando, con el hábito empapado en sudor y la certeza de que el libro no buscaba palabras, sino un cuerpo vivo para convertirse en su altar. El abad confirmó mis temores. Me llamó en secreto y me mostró su propia piel. También él estaba marcado, aunque las heridas en su cuerpo formaban frases completas. Lo suyo era escritura. Lo mío era destino. No es casualidad que tú lo hayas abierto primero, me dijo. El Evangelio reclama tu carne. Intenté rebelarme, pero al hacerlo sentí de nuevo aquel corazón latiendo fuera de mí, flotando sobre el altar en el reflejo. Y comprendí que la profecía ya no podía deshacerse. Desde entonces, cada gota de sangre que caía en el convento parecía acercarme un paso más a ese sacrificio inevitable. Y en el eco de las paredes, entre las oraciones rotas de los hermanos, ya nadie pedía perdón. Todos repetían lo mismo. El cuerpo será palabra. La palabra será condena. Capítulo 6. La sangre de los inocentes. El Evangelio había pedido mi cuerpo, pero esa tarde descubrimos que no se conformaba solo conmigo. Un niño del pueblo, Mateo, entró en el convento buscando refugio de la lluvia. Tenía apenas 8 años, y sus ojos inocentes parecían no comprender la sombra que flotaba sobre aquellas paredes. Yo lo encontré en la capilla, contemplando los vitrales que sangraban grietas invisibles. Tropezó al acercarse al altar y se hizo una pequeña herida en la rodilla. Una sola gota cayó sobre el suelo, otra sobre el Evangelio abierto. Y entonces, como si la sangre pura del niño fuese la llave perdida, las páginas se iluminaron con un resplandor oscuro, más intenso que nunca. Las letras comenzaron a moverse, cambiando de idioma ante nuestros ojos. Ya no eran frases en latín ni en castellano antiguo, eran símbolos extraños, arcanos, que parecían quemar la vista. Sin embargo, todos entendimos lo que decían, como si hubiesen penetrado directamente en la mente. Cuando sangre inocente caiga, el cielo callará y el Evangelio hablará en lenguas prohibidas. Mateo lloraba, asustado. Yo corría a ayudarlo, pero el abad me detuvo con una fuerza inesperada. Sus ojos brillaban de un fanatismo que jamás había visto. «No lo toques», ordenó. «Él ha sido escogido». El niño gritaba que quería a su madre, que no entendía nada, pero cada lágrima que caía sobre el suelo se transformaba en tinta viva, formando nuevas palabras alrededor del libro. El convento entero empezó a temblar. Los muros susurraban en aquel idioma imposible, como si cada piedra fuera testigo de una verdad enterrada durante siglos. Entonces ocurrió lo que ninguno pudo explicar. El crucifijo del altar, aquel Cristo de madera que siempre había mirado al cielo, giró la cabeza hacia el niño, y de sus ojos tallados brotó una línea de sangre, cayendo directamente sobre el Evangelio. El libro tembló. Las páginas pasaban solas, como si una mano invisible las devorara a toda velocidad. Y en el aire resonó una voz múltiple, mezcla de ángeles y condenados. El sacrificio aún no es completo. Corrí hacia Mateo y lo abracé, tratando de alejarlo del altar, pero sentí su piel arder bajo mis manos.
como si el Evangelio hubiera dejado una marca invisible sobre él. Aquella noche, mientras el niño dormía en una celda, todos escuchamos el mismo murmullo recorriendo los pasillos, voces infantiles recitando fragmentos del libro. No eran de Mateo. Eran muchas más, como si cada inocente que alguna vez murió sin confesar estuviera regresando para leer. Y comprendí que el Evangelio no solo pedía mi cuerpo. Estaba reclamando la sangre de los que nunca habían pecado. Capítulo 7. El silencio de las campanas. Las campanas del convento eran el corazón de nuestra fe. Marcaban las horas de rezo, el inicio del ayuno y hasta la hora de la muerte. Pero después de la sangre de Mateo, dejaron de sonar. Al principio pensamos que era un fallo mecánico, que la cuerda se había podrido o que las palomas anidaban en lo alto de la torre. Pero pronto comprendimos la verdad, el silencio no era humano. Era un mandato del Evangelio. La primera noche sin campanas fue insoportable. El convento entero parecía flotar en un vacío de tiempo. Sin tañidos. No sabíamos si rezar, dormir o esperar. Fue entonces cuando lo escuché, un eco metálico que no provenía de las alturas, sino de debajo del suelo, como si las campanas tocaran desde las entrañas de la tierra. Fui a la torre para comprobarlo. Subí los peldaños de piedra con el corazón en la garganta. Cuando llegué arriba, la campana estaba inmóvil, cubierta por una fina capa de sangre reseca. Nadie la había tocado. Nadie podía moverla. De pronto, un sonido desgarró el aire. Tonan. El bronce vibró solo, como golpeado por una mano invisible. El eco descendió por los pasillos, atravesó las celdas y llegó hasta el altar. No era un tañido normal. No llamaba a misa ni a oración. Era un nombre. Mi nombre. Tomás, susurró el metal. Caí de rodillas. Me tapé los oídos. Pero cada repique posterior nombraba a otro de los hermanos. Uno a uno. Las campanas malditas estaban marcando a los destinados a sangrar sobre el libro. Esa noche, los monjes no durmieron. Cada golpe de campana era un juicio. Algunos lloraban. Otros rezaban con desesperación. Pero el silencio posterior era aún más terrible. Como si el aire se hubiera vaciado de esperanza. Al amanecer, los campesinos del pueblo llegaron aterrados. Aseguraban haber escuchado los mismos tañidos bajo el agua del río, en los espejos de sus casas, incluso en los sueños. Y todos coincidían en lo mismo, las campanas no estaban tocando por los muertos, sino por los vivos. Yo sabía que el Evangelio había extendido sus raíces. Ya no necesitaba sangre para abrirse, ahora usaba el sonido como cuchilla invisible, señalando a los próximos sacrificios. Al mirar la torre una última vez, juraría que vi figuras moviéndose dentro del bronce, como sombras atrapadas que clamaban por salir. Y entendí, con un frío que me partió el alma, que las campanas del convento no volverían a sonar como antes, porque ahora su único oficio era anunciar nombres y condenas. Capítulo 8. El abad marcado. Desde la noche en que las campanas comenzaron a pronunciar nombres, el abad se volvió una sombra entre nosotros. Caminaba con el hábito manchado, no de tierra ni de vino, sino de sangre que parecía brotar de su propia piel. Una madrugada lo encontré en la sacristía, frente a un espejo ennegrecido. Se arrancaba las mangas, y lo que vi me dejó sin voz. En sus brazos, en su pecho, incluso en su cuello, había heridas que no cerraban, líneas frescas que formaban frases completas. Era como si el Evangelio hubiera decidido escribirse directamente en su carne. Él me miró con una calma terrible y dijo: no luches contra esto, Tomás. El libro ya nos ha escogido a todos. Mi cuerpo es su pergamino. Me acerqué temblando. Las heridas no eran al azar, cada corte formaba palabras nítidas, brillando como tinta roja bajo la vela. Leí en su piel: el pastor debe sangrar primero para abrir la puerta. El abad sonrió, como un hombre resignado al martirio. Yo soy el primero, hijo, pero tú eres la llave. De pronto, las velas se apagaron solas. Un frío insoportable recorrió la sacristía. Y entonces, sin que nadie lo tocara, el Evangelio se abrió en el altar contiguo. Sus páginas vacías comenzaron a absorber las gotas que caían del cuerpo del abad, como si cada herida fuese una pluma invisible. El libro se escribió solo, palabra tras palabra, alimentándose de su carne. Yo quise cerrarlo, pero el abad me detuvo con la voz quebrada. No lo cierres, si lo haces, mi sangre será inútil. Y al decirlo, un grito recorrió el convento. Los demás hermanos se arrodillaron en sus celdas, cubriéndose los oídos, porque las paredes repetían al unísono lo que el Evangelio acababa de escribir con la sangre del abad. El sacrificio mayor está cerca. Cuando las luces volvieron, el abad estaba en el suelo, exhausto, pero aún vivo. Las heridas ardían como brasas, y aunque respiraba con dificultad,
En sus labios había una paz perturbadora, como si hubiese recibido una revelación que lo alejaba para siempre de lo humano. Esa noche comprendí algo: el Evangelio no quería destruirnos de inmediato. Nos estaba preparando, moldeando, marcando, hasta convertirnos en parte de su escritura eterna. Y el abad, nuestro guía, ya no era un hombre, era un capítulo vivo. Capítulo 9: La misa que no termina. El Evangelio, ahora escrito con la carne del abad, no volvió a cerrarse. Permanecía abierto en el altar, las páginas pasando solas, como si un viento invisible las hojease en un idioma que ningún hombre debía comprender. Una noche, el abad nos reunió a todos en la capilla. Su rostro era pálido, sus ojos hundidos, pero su voz sonaba con una autoridad que no parecía humana. El libro ha convocado la misa, y esta misa no tendrá fin. Nos obligó a colocarnos en círculo alrededor del altar. La luz de las velas se volvió roja, como si cada llama ardiera con sangre líquida. El aire se espesó, vibrante, y entonces el Evangelio comenzó a dictar las palabras. El abad las repetía en voz alta. Y nosotros, como marionetas, respondíamos con un eco gutural que no reconocíamos como propio. Era un rezo interminable, un canto sin pausas. El reloj marcaba las horas, pero las agujas no avanzaban. El tiempo mismo parecía haber sido atrapado dentro de aquella misa. Pronto descubrimos el horror, cada vez que alguno de nosotros callaba, aunque fuese un instante. Su piel se agrietaba y empezaba a sangrar. El Evangelio no permitía silencio. Nos obligaba a seguir rezando, una y otra vez, como si fuéramos instrumentos de su voz. Al tercer día sin descanso, algunos hermanos cayeron exhaustos. Pensamos que habían muerto, pero sus cuerpos se levantaron solos, con la boca aún rezando, los ojos en blanco, prisioneros de una oración que no terminaba. Eran cadáveres vivientes al servicio del libro. El abad no parecía sorprendido. De hecho, sonreía, y con un tono casi dulce murmuró: el Evangelio ha vencido al tiempo. Ya no somos hombres, somos salmos encarnados. Yo quise huir. Intenté apartarme del círculo, pero las puertas de la capilla habían desaparecido. Solo había muros rojos, latiendo como carne. Y entonces lo vi, sobre el crucifijo. En lugar del Cristo de madera, había una figura hecha de letras sangrantes. Un cuerpo que se reescribía sin cesar. Nos miraba desde lo alto, con ojos vacíos, mientras pronunciaba la misa en silencio. El terror me atravesó. Comprendí que el Evangelio no buscaba terminar la oración. Lo que quería era condenarnos a repetirla por toda la eternidad. Esa fue la noche en que la misa comenzó. Y hasta hoy, aún no ha terminado. Capítulo 10: La revelación del espejo. La misa interminable nos había dejado vacíos, como si ya no tuviéramos voz propia. Sin embargo, el Evangelio no se conformó. Al cuarto día, cuando nuestras gargantas sangraban de tanto repetir sus palabras, un nuevo pasaje apareció en sus páginas. Mirad en el reflejo, y sabréis lo que siempre fuisteis. De pronto, los vitrales se quebraron en silencio, y los fragmentos de vidrio formaron un espejo inmenso frente al altar. No reflejaba la luz de las velas, sino algo más oscuro. Cada uno de nosotros se vio de pie allí, pero no como éramos, sino como lo habíamos ocultado toda la vida. Fray Julián, siempre el más devoto, apareció con los labios manchados de vino, como un borracho oculto en el hábito. Fray Esteban, que predicaba la humildad, se vio rodeado de oro, con los dedos engordados por anillos robados. Cada reflejo era un pecado íntimo, arrancado como carne viva de la conciencia. Yo intenté mirar hacia otro lado, pero el espejo me obligaba, y lo que vi me partió el alma. Era yo mismo, de pie frente al altar, pero sin rostro. En lugar de mis ojos, el Evangelio sangraba, como si mi identidad entera se hubiese disuelto en sus páginas. Algunos hermanos cayeron de rodillas, suplicando perdón, pero no había absolución. El espejo no devolvía plegarias, solo mostraba lo inevitable. Cada vez que alguien gritaba, su reflejo se adelantaba y lo tocaba, y al hacerlo, el hermano sangraba en la realidad, desangrándose hasta convertirse en escritura viva. El abad, marcado de cicatrices, levantó la mano con calma y dijo: el espejo no miente, el Evangelio no acusa, solo revela. Pero su reflejo no coincidía. En el cristal vimos un cuerpo hueco, un cascarón vacío, del cual el libro bebía como un cáliz. Él sonrió, como si ya lo supiera. Yo retrocedí, temblando, convencido de que el espejo no mostraba pecados, sino destinos. Y mi destino era claro: desaparecer dentro del Evangelio, convertirme en palabra y condena. De repente, el cristal se quebró en 1000 pedazos, pero cada fragmento, en lugar de caer al suelo, flotó en el aire.
mostrando incontables reflejos de nosotros mismos, multiplicando los pecados hasta el infinito. Y en todos ellos, una misma frase se repetía con sangre viva: no sois hombres, sois páginas. Esa noche supe que no había escapatoria. El Evangelio ya no estaba escrito en papel, sino en nuestros cuerpos, en nuestras almas, y ahora también en nuestros reflejos. Capítulo 11. El sacrificio de la Virgen. El Evangelio ya había marcado nuestros cuerpos, había devorado nuestras voces y atrapado nuestros reflejos. Pero aún no estaba saciado. Una madrugada, cuando el eco de la misa eterna apenas dejaba respirar, apareció en las páginas una nueva orden. La palabra será sellada con la sangre de quien no conoce el pecado. No entendimos al principio cómo encontrar a alguien puro en un mundo ya corroído por el Evangelio. Pero esa misma mañana, como si hubiera sido llamada por fuerzas invisibles, una joven apareció en la puerta del convento. Vestía de blanco, los pies descalzos, los ojos llenos de una inocencia casi insoportable. Dijo que se había despertado caminando, sin saber cómo había llegado hasta allí. El abad la miró con devoción fanática. Sus heridas sangrantes parecieron arder al verla, como si su sola presencia confirmara la profecía. «Es ella», susurró, «la Virgen que sellará el Evangelio». Intenté protestar. No podíamos sacrificarla. No después de lo que ya habíamos visto. Pero la joven, confundida, parecía hipnotizada por el libro. Se acercó al altar como quien se acerca a un hogar. El Evangelio se abrió solo, y las páginas en blanco empezaron a latir como un corazón hambriento. El crucifijo sobre el altar inclinó la cabeza hacia ella, y gotas de sangre comenzaron a caer directamente desde la madera hasta sus hombros desnudos. Ella no lloraba, no gritaba, solo murmuraba, con voz serena: «Lo escucho, me llama por mi nombre». El abad extendió los brazos, invitándola a derramar su sangre sobre el libro. Yo corrí hacia ella, suplicándole que se detuviera, que no escuchara. Pero al tocarla, un calor insoportable me quemó las manos, como si su pureza fuera incompatible con mi carne corrompida. La Virgen tomó un cuchillo ritual del altar. Sus ojos, brillando con una calma sobrenatural, se clavaron en los míos. Si no soy yo, será otro, y el Evangelio nunca dejará de buscar. Y antes de que pudiera detenerla, hundió la hoja en su pecho. La sangre brotó como un río sagrado, empapando el Evangelio que se iluminó de un rojo cegador. Las páginas giraban solas, devorando cada gota, cada aliento de vida. Cuando cayó al suelo, el convento entero se estremeció. Las campanas repicaron sin manos humanas, y las paredes gritaron en lenguas que jamás había oído. El libro se cerró de golpe, pero el aire quedó impregnado de una certeza brutal. El sacrificio no había terminado la obra, solo la había desatado. Capítulo 12. La palabra que mata. Creímos que con la sangre de la Virgen el Evangelio quedaría sellado. Pero estábamos equivocados. El libro no buscaba cierre, buscaba lengua. La primera señal llegó al amanecer. Una sola línea apareció en la página recién empapada de sangre: «Pronunciad mi palabra, y la carne callará para siempre». No sabíamos qué significaba. El abad, marcado de cicatrices, temblaba de fervor. Nos reunió en la capilla y ordenó leer en voz alta. Nadie se atrevió. Entonces, uno de los hermanos, Fray Esteban, quiso probar. Apenas sus labios formaron la primera sílaba escrita en rojo, ocurrió. Un grito desgarrador lo atravesó. No era suyo. Era como si decenas de gargantas murieran dentro de él al mismo tiempo. Su cuerpo se arqueó. Sus ojos se quebraron en hilos de sangre. Y cayó al suelo, muerto. Lo espantoso no fue su muerte, sino lo que vimos en la página. La frase que había intentado leer desapareció, borrada como si nunca hubiese existido. El Evangelio no quería ser repetido. Quería devorar a quien lo pronunciara. El abad, enloquecido, lo interpretó de otra forma. «No es condena, es puerta», gritó. Cada palabra dicha abre un pasaje. Y con una sonrisa febril, comenzó a recitar otra línea. Los muros del convento se estremecieron. Se abrió una grieta en el suelo del altar, como un abismo que respiraba. Un aire fétido, antiguo, escapó de allí, trayendo consigo voces deformes que se mezclaban con nuestro rezo. Yo retrocedí aterrado. Cada sílaba era un cuchillo invisible que nos arrancaba la vida. Uno a uno, los hermanos que escuchaban caían al suelo con el rostro helado, como si hubieran sido borrados de dentro hacia afuera. No quedaba en ellos ni rastro de alma. Intenté taparme los oídos, pero era inútil. Las palabras atravesaban la carne, quemaban la sangre, se grababan en el pensamiento como hierro al rojo. Cada eco era una sentencia. El Evangelio temblaba, devorando la vida de quienes caían. Y en el silencio posterior,
Sus páginas se llenaban con nuevos versículos escritos con la muerte de los que habían escuchado. Entendí entonces la verdad, no había que leerlo para entenderlo. Bastaba oírlo para morir. La palabra del Evangelio no salvaba, mataba. Y lo peor, era que aún quedaba una última página por abrir. Capítulo 13. El Evangelio se cierra solo. La palabra ya había matado. Los muros del convento estaban manchados de sangre y silencio. Solo quedábamos unos pocos. Demasiado vivos para escapar. Demasiado muertos para rezar. El Evangelio reposaba en el altar, abierto en su última página. No había letras. Solo un espacio en blanco que parecía respirar. Cada vez que me acercaba, escuchaba un pulso, como un corazón que no era mío. El abad, consumido y sonriente, murmuró: falta la última voz. Y entonces todo será revelado. Yo retrocedí. No quería pronunciar nada más. Pero el suelo del convento comenzó a sangrar. Las grietas entre las piedras se abrieron como venas. Y de ellas brotó un río rojo que ascendía hasta cubrir las columnas, los vitrales, incluso el crucifijo. Cristo lloraba sangre desde la madera. Y cada lágrima caía sobre el Evangelio, llenando la página vacía. Entonces, las campanas sonaron solas. No repicaban nombres, ni rezos. Era un rugido, como si la tierra misma clamase por su condena. Los cadáveres de los hermanos se levantaron de nuevo, con las bocas abiertas, repitiendo en coro una palabra que yo no podía comprender. Cada eco desgarraba el aire. Cada sílaba abría heridas en mi piel. El libro se agitaba, devorando aquella marea de voces, escribiendo con la sangre que inundaba la capilla. Y cuando la última gota cubrió por completo la página, se cerró con un estruendo, como si hubiera sellado siglos de blasfemias. El abad cayó de rodillas, las heridas brillando como brasas, y exclamó con la voz rota: «Se ha cumplido. El Evangelio está completo». Pero en ese instante, comprendí el horror. El libro no había sido sellado para guardar el mal, sino para preservarlo. Las paredes respiraban, y en cada piedra quedó grabada una frase final, escrita en sangre ardiente: «Será leído otra vez cuando la fe vuelva a sangrar». El abad murió sonriendo. El convento entero se derrumbó en un estruendo de campanas invisibles. Y yo desperté entre las ruinas, con el eco del Evangelio aún latiendo en mi pecho. Hasta hoy, sigo sintiendo que la última página no se cerró del todo, porque cada vez que rezo, cada vez que escucho el silencio en la iglesia vacía, algo responde. Y sé que tarde o temprano, el Evangelio volverá a abrirse. Epílogo: el susurro que quedó en las ruinas. Creí que todo había terminado con el derrumbe del convento. El polvo, las piedras y la sangre parecían haber sepultado el Evangelio para siempre. Caminé entre los escombros, convencido de que jamás volvería a escuchar aquel pulso maldito. Pero al caer la noche, mientras intentaba dormir bajo un cielo sin estrellas, lo escuché. Al principio pensé que era mi propia respiración. No, era otra cosa. Un susurro. Venía de las ruinas, de entre las piedras aún húmedas. Me acerqué con el corazón en la garganta y lo oí con claridad. Tomás. Mi nombre. Otra vez. Las campanas ya no existían. Y sin embargo, un eco metálico retumbaba bajo mis pies. Cavé desesperado, apartando piedras con las manos desnudas. Y allí, en medio de la oscuridad, lo encontré, el Evangelio, cerrado, intacto. Ni el fuego ni el derrumbe lo habían tocado. Lo tomé entre mis manos, temblando. Su cubierta estaba tibia, como piel viva, y antes de que pudiera soltarlo, se abrió un instante, apenas una rendija, lo suficiente para dejar escapar una sola palabra escrita en rojo: continuará. Me quedé inmóvil, sin aire. El viento soplaba entre las ruinas como un rezo apagado, y juraría que, en el horizonte, otras iglesias comenzaron a resonar, llamando a través del silencio. Comprendí, con un terror helado, que el Evangelio nunca había sido nuestro. No pertenecía a este convento. No pertenecía a mí. Era más antiguo, más vasto, y apenas había elegido un lugar para comenzar su lectura. El verdadero sacrificio aún no había comenzado, y mientras me alejaba de las ruinas, supe que dondequiera que la sangre cayera de nuevo, el libro se abriría otra vez.